si eso, Claudio, entonces si querés, entonces comenzamos con lo que estaba editado. ¿Cómo empiezas toda la leyenda negra? Bueno, ¿Por qué ese ataque tan visceral contra España? ¿Por qué nos tenían ese odio? ¿Por qué querían destruir a España? ¿Tanto miedo les dábamos? Es muy interesante eso, porque eso en realidad la comienzan mis paisanos, los italianos, porque estaban celosos de España. Es decir, resulta que ellos eran Roma, ellos eran el descendiente del imperio más importante de la historia humana de Roma, resulta que la historia la estaba construyendo España, que había sido una provincia, y ellos nada. Entonces, pero ahí en Italia no tiene consistencia política. Después, ese rencor contra España, es decir, el empezar a mentir para calumniar a España, porque la leyenda negra es una calumnia, pasó esa calumnia a Alemania. La Alemania quiere mayor consistencia, porque ahí Lutero se da cuenta de que criticando a los españoles, diciendo que los españoles son unos tigres sedientos de sangre, y la prueba que son tigres sedientos de sangre de lo que han hecho en América, puede galvanizar a la población protestante en contra del resto de la población católica alemana, que está ayudada por el emperador Carlos V, que no es alemán, tampoco es español, pero que gobierna también esa región, y ha tenido también algunos soldados españoles. Entonces dice, no, momentito, esos españoles son tigres sedientos de sangre, fíjense lo que han hecho en América. Esa calumnia contra España pasa a la Casa de Orange. La Casa de Orange, ya ahí sí la calumnia se hace sistemática, ahí es donde ellos van a tomar el libro del más grande mentiroso de la historia, porque miente de la primera página a la última, sin buena intención, porque no la tuvo nunca, como creen muchos españoles, que fue Bartolomé de las Casas, porque Bartolomé de las Casas fue el más grande mentiroso de la historia. Aunque dijese dos cositas verdaderas, el 99% no era cierto, porque dice que hay ríos que tienen tanta cantidad de agua que no tienen, ríos que no existen. Bartolomé de las Casas nunca conoció a ningún indio, salvo el que tuvo él al lado en relaciones no santas para un sacerdote. Esa es la verdad histórica. Cuando uno toma el libro de Bartolomé de las Casas, y lo tenemos que hacer como si fuese un abogado delante de un expediente judicial, hay una cosa muy curiosa, que ya lo hace notar Fray Toribio. Él nunca dice dónde se cometieron los crímenes. Se cometió tal crimen. Se mataron 500 personas. Nunca dice dónde. ¿Pero dónde fue? Si uno está en España, dice, bueno, escúcheme, ¿dónde fue? ¿En Salamanca? ¿En Valladolid? Si uno está, se entiende, en América, ¿dónde fue? Segundo, nunca dice quién los cometió. Nunca. Siempre son generalidades. ¿Por qué? Porque era un vivo bárbaro, un mentiroso. Él sabía que no podía decir quién. Pues si decía quién los cometió, la persona que él dijese como era mentira, le decía, mire, escúcheme, vamos a juicio, usted es un mentiroso, vamos ahora a ver quién tiene razón. Y tampoco podía decir dónde. Si él decía dónde, fue en Cumaná, la gente de Cumaná iba a decir, usted está hablando de mi abuelo, de mi padre o de mí. Quería explicar un par de cosas. Es una breve reseña de Bartolomé de las Casas. El que quiera profundizar más puede buscarlo a Gullo. Él tiene todo un speech hecho sobre Bartolomé de las Casas, donde explica las calumnias que había hecho y las tropelías que hizo a partir de esas calumnias, ¿no? Para ubicarnos, estamos en la época de Carlos V. Esto es el nieto de Isabel la Católica, hijo de Juana la Loca, criado, por eso él dice no era ni alemán ni español. Carlos V está educado en Flandes, ¿no? Cuando llega a España no tenía más puta idea de hablar español, no hablaba castellano. Entonces, para ubicarnos en la época de lo que estamos tratando. Y por otro lado, cuando él habla en Alemania el tema de Calvino, no hay que olvidar que, digamos, la fe fundante nuestra, la fe fundante de la conquista de América es el catolicismo, que es lo que perdura hasta hoy. Así que eso era lo que en el fondo muchas veces atacaba. Por eso se agarran de Bartolomé de las Casas, que era un fraile católico. De ellos se agarran. Bien. Una pregunta, Turco. Dime. Porque yo la entrevista la vi toda, y después me quedó flotando. Bartolomé de las Casas, ¿qué nacionalidad tenía? ¿Era holandés?
No, español, español. Era español. Entonces, Sí, me sí. venía a la mente, ¿por qué un Sevillano español? era Jorge. Sevillano, ¿Eh? sí, señor. Bueno, ¿por Sevillano. qué Bartolomé de las Casas, viendo la leyenda rosa en vez de la negra, ¿no? Porque, bueno, yo soy partidario de la leyenda negra, pero bueno, eso no quita que me haga preguntas. La primera pregunta que me surge es, ¿por qué un tipo, un español, un fraile español, eh, como dice Gullo, miente absolutamente en todo? ¿Cuál se hubiera sido la finalidad del tipo de mentir sobre todo el libro que escribe, ¿no? Hubo Fundamentalmente, No me cerraba eso. Es una buena pregunta esa. Hubo un episodio en donde discutía con otro, creo que otro fraile era, frente al rey, y había como una puja allí. Rey Toribio. Bien. Toribio, sí. Y justamente allí es la exageración que hace justamente para poder ganar esa batalla dialéctica, que no lo consigue igual, pero está todo escrito en ese sentido. Entonces aumenta las cifras, hay cifras ridículas como que mataban unos 10.000 indios. Sí, sí. 10.000, la mitad se comía. 10.000, Los sí, asaban. 10.000 indios por mes, con lo cual un solo español mataba 10.000 indios por mes en uno de los pasajes. ¿Entendés? O sea, claro, cuando haces el cálculo, más o menos daría unos 3 indios por segundo. O sea, con una automática. Claudio, estamos todos de acuerdo en que el tipo es un mentiroso. Gullo, aparte, explica por qué es un mentiroso, da datos fehacientes de que todo es una mentira. La Esos son pregunta de pocos, fondo ¿eh? es, Está bien, pero yo Ahí no te explica todo. Claro. Tengo una no Ahí no- escucho. Explica también Y que ahí el no tipo te- tenía como un kiosquito con el tema de la protección de los nativos, digamos. Como que tenía un cargo y iba cobrando en ese sentido. Eso lo decía No, pero Salvador Mesilla. los nativos ni los conocía, tenía un solo indio que lo tenía permanentemente al lado. Te vuelvo Vuelvo a repetir, decir, me pregunto es hijo- por qué el tipo es aceptó hijo de esta falacia. esclavista. Es Claro. hijo de esclavista. Su padre hizo la fortuna en Nueva España esclavizando a los indios y matando a los indios que estaban ahí. Sí, Él cuando vuelve, él se va, recién a los 16 años vuelve hacia América, y ahí va a la congregación y hace toda la pesca, pero después vuelve, hace toda la película, y cuentan lo que cuentan, digamos, los otros frailes, es que se dedicaba a cuidar sus tierras, así de corta, ¿entendés? Entonces, y eso era producto, digamos, todas esas tierras eran producto de la bestialidad, bueno, del esclavismo que había producido su padre. Entonces, hay allí un algo que tenía que tapar de alguna manera. Por eso los frailes compañeros o quienes conocieron hablaban peste de este hombre. Pero Está bien, peste. pero políticamente, digo yo, ¿no? Sí. Hay un salto cualitativo, pero regresivo, por lo poco que conozco yo, ¿eh? Una cosa es Isabel la Católica y otra cosa políticamente es Carlos V, ¿no? O sea, ¿En qué encarnaban, me parece, objetivos políticos que eran diferentes. No, Y eso, no. digo, el tipo no era más adepto o estaba más del lado alemán y del lado contrario a España que, digo, ¿cómo gobernó ese Carlos V? Eso es lo que yo me pregunto. No, Carlos, el gran problema de Carlos V, esto si quieren se puede... Esto si quieren, bueno, la crónica podés remitirte a Gullo, pero Carlos I, Carlos V, el gran problema que tuvo Carlos I y después su hijo, fue no cuidar como estaba cuidando la corona encarnada en Isabel y en Fernando, en cuidar los bienes y la producción de la industria en ciernes que tenía España. Bueno, Ese es fue el gran importante. problema. Él encarnó el compro todo con el dinero que le entraba, ¿vale? Pero tenés que pensar que venía de Flandes. Claro, Flandes era... por eso digo yo que eran intereses
que no eran los que tenía Isabel la Católica. Digo, Sí, pero él también representaba otros es- intereses. Digo, acá eso se trasladó a nuestra patria, de alguna manera, para imponer, a partir de la leyenda negra, de esta fake news, lo que era la cultura francesa y la economía inglesa. sí, pero no ahí tiene nada que ver con Carlos I. parece que Nada. empieza ahí la cuestión. No, pero no tiene nada que ver. A ver, escucha, el tema es, a ver, Carlos I es nieto de Maximiliano, ¿vale? Del rey de Austria. Entonces, los austríacos, el imperio austrohúngaro, que después fue el imperio austrohúngaro, se manejaba por relaciones carnales. Es decir, iban emparentándose. Bueno, la forma de emparentar a la corona austríaca con la española fue a través de Felipe el Hermoso, el marido de Juana la Loca, ¿vale? Que después tuvieron a Carlos I, pero no tiene nada que ver con Alemania. En No, realidad con Alemania no, con otros intereses, que no son Tampoco. los intereses de Isabel la Católica. No, tampoco podés pensar que los intereses estaban ligados a Francia o a Inglaterra, nada que ver. O Al sea, que contrario, era un tipo que nosotros podemos decir que era, digamos, para nosotros era beneficioso, digo. No entiendo. para la corona, para América, y Para la- claro, Ah, sí. claro, porque él, por ejemplo, con el tema de Bartolomé de las Casas, vos tenés que pensar que todas las crónicas que hace las envía a la corte. Sí, sí. Entonces llega un momento que Carlos I le dice, bueno, fenómeno, vení para acá, hermano, y contame acá. Claro. En primera persona, vení y contame. Y con él va el otro, Fray Toribio. Ahí es lo que está contando Claudio, de que se da, eso es 1500, creo que la primera vez va a 1540, 1540, sí. por ahí, ¿vale? Entonces, cuando se expone todo lo que se expone frente a Carlos I, bueno, sí, Carlos I, porque esto es en España, no es en Alemania. Aparte, Carlos V era porque pertenecía, lo coronan en el Sacro Imperio Romano. Es decir, eso viene por añadidura. La misma persona. Sí, porque era rey del Sacro Imperio Germano Romano. Germano. Por eso es Carlos V. Es Carlos I de España, Carlos V de Europa. Sí, de Alemania. Bueno, Sí. da igual. A lo que iba es que los intereses todavía sí coaligaban. El problema no tuvo España ahí. El problema en realidad es porque no supo Carlos V, ni Carlos V, ni su sucesor tuvieron Fernando VII era. claro, tuvieron la bondad de, con los dineros que venían de América, ¿vale?, industrializar España. O sea, proteger la industria española frente al avance, tanto de los... Porque, digamos, ¿qué producía España en esa época? Pues tela, cerámica, producían talabartería, producían cuchillería, es decir, tenían cosas que exportaban. Ahora, sillería. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando asume este hombre, como venía de Flandes, en Flandes eran todos señoritos y todo venía de arriba, entonces, ¿qué hacía? En vez de seguir con la idea que tenía Isabel, porque en términos económicos el manejo del reino era de Isabel, el cuidado militar era de Fernando. Esas eran las dos partes como dividían la cosa. La industrialización, digamos, sería Isabel. Claro, Isabel lo que hizo fue cuidaba todo lo que era La producción. claro, la producción de paños, todo eso lo cuidaba. España Ahora, y acá. Claro. Porque Claro. en 1960 yo tengo entendido, por lo que leí, que había un mercado común hispanoamericano. Claro, pero ojo que eso se producía, Colombia. pero se producía localmente.
Está bien, pero en Hispanoamérica. Los virreinatos, Córdoba con Colombia. exacto, los virreinatos tenían sus producciones y había todo un comercio dentro del virreinato. Empezaron a poner gente de ellos en los puertos para pelear y destrozar ese mercado común hispanoamericano. ¿Quiénes decís? ¿Quiénes? Sí, pero eso es posterior. No, está bien, pero tiene que ver con la historia de esto. O sea, si ya tenemos Bueno, vos tenés que pensar que primero la industrialización y lo otro, ahí viene la germen, ¿no? Sí, pero hay un interregno, porque en realidad la otra Isabel, la inglesa, La inglesa. claro, esa empieza la industrialización, o sea, es otra. Con los Claro, en Inglaterra es 1600, ya te ubicas en 1600, ¿vale? Estás 100 y pico de años después. Lo que pasa es que el interregno, lo que vos hablás, es la piratería. Piratería. Bueno. Los ingleses lo único que tenían era oveja, gente muerta de hambre, oveja con la lana que le exportaban se llevaban los holandeses, los Países Bajos, tanto belga como holandeses, y la piratería, de eso vivía. Del afano. Está bien. Y la reina Isabel de Inglaterra fundó la industria, ¿con qué? Con profesores holandeses. Toda la industria de Inglaterra en ese momento, yo no tengo en cuenta, por ahí no me acuerdo la fecha justa, ¿viste? Los años. Sí, pero esos son 100 y pico años después. Ya Carlos V no está, ya no está Carlos V ahí. Está bien, pero digo, la lógica del imperialismo, en este caso, inglés, tiene que ver con eso, digo, ¿no? En un peso posterior, pero tenés que pensar, mira, 1660. ¿Quién que era la negra? Carlos V, que era la negra, ¿no? Ahí vamos, esperá. Santiago. No, que en medio de todo esto tenemos las tesis de Lutero que van a dividir al mundo europeo, y ahí ya tenemos claramente, ¿no?, los reinos del norte que se van a transformar en protestantes, y Carlos V justamente es un campeón del catolicismo, un defensor de la fe, y a partir de eso se imaginen, ¿no? O sea, después 100 años después vamos a tener la guerra de los 30 años que se van a dar, pero como en bolsa, y es una gran guerra, ¿no es cierto? Tenemos la Primera Guerra Mundial muchas veces, pero esta fue una guerra muy importante y olvidada. Y bueno, yo pienso que Carlos V, que debe haber sido, no sé, uno de los 3 reyes españoles fácil, más poderoso, tenía con qué ganarse enemigos. Sí, bueno, ahí está el tema. Tenemos que pensar que Carlos V era el gran defensor del catolicismo, porque ser el emperador del Sacro Imperio Germano Romano lo otorgaba el Papa. Bueno. Te coronaba. El Papa era el que te coronaba. Por ahí habemos Papa. Claro, y tuvo que ir a defender varias veces, Ciudad Vaticana. Tuvo que salir a defender. No, había un cónclave para elegir, tenías que sumar votos para ser el emperador, había que mover alianza y alianza y alianza. Sí, pero ¿quién te nombraba? No, el Papa, sí. Claro, vale. Ahí vamos. ¿Vamos con el segundo? Sí, vamos con el segundo. Pues la cristiandad estaba basada, aunque no se cumpliese, la teoría era esa, es decir, lo que se buscaba ideal era la búsqueda del bien, la verdad y la belleza. Y uno se ganaba el cielo en la tierra, haciendo obras de bien. Cuando Lutero hace la reforma, dice, las obras de bien no hacen falta. ¿Por qué? Le pregunta a Lutero. Porque el hombre se salva por la fe. Entonces, las obras no hacen falta. Pero que después viene Calvino. Y Calvino dice, Calvino era una mente mucho más racional, más sólida, había estudiado mucho más que Lutero. Quién sabe quién le dio el título de doctor. Y Calvino dice, Lutero tiene razón, pero le falta algo. Le falta que la riqueza es un signo de predestinación. Correcto. Eso lo relatas también de manera magistral, me encanta. Dios no ha venido a salvar a todos, sino a algunos. Entonces le preguntan los que estaban con Calvino en Ginebra, ¿quiénes son esos? ¿Quién son esos algunos? Porque si el hombre se salva por la fe, no por las obras, ¿cómo irá? Y hay una predestinación, ¿cómo podemos saber? La riqueza es un signo de predestinación, vuelve a contestar Calvino. ¿Importa la fe? Las obras no,
Dios no ha venido por todos, sino para salvar solo a algunos hombres. Solo a algunos hombres. Y los ingleses ahí le dan una vuelta de tuerca, son siempre muy pícaros los ingleses. Dicen, si Dios ha venido a salvar a algunos hombres, quiere decir que tampoco ha venido a salvar a todas las naciones, que ha venido a salvar a algunas naciones, que hay algunas naciones que han sido elegidas de nuevo por Dios. ¿Y cuáles serán esas naciones elegidas por Dios? Se preguntan los ingleses. Como dice Calvino, si son los ricos los elegidos, la nación es rica. Y entonces ahí se lanzan al mundo, ¿está? Y construyen el imperialismo británico, que se hace rico no importa a qué precio. Pero claro, estaba España. ¿España qué era? La cristiandad residual. Ahí se seguía pensando en el bien. La verdad de la vida, si no podía construir un sistema económico interno ni externo basado en la explotación del hombre, porque si yo construyo un sistema basado en la explotación del hombre por el hombre, ¿qué es lo que pasa? Me voy al infierno. Me voy al infierno porque desde el punto de vista del tradicionalismo cristiano católico, me salvo en la tierra porque dice Cristo, tuve hambre y no me diste comer, tuve frío y no me diste, entonces tengo que cuidar a la gente. Los ingleses dicen no, porque el hombre se da por la fe. Entonces, ahí se abren dos modelos económicos distintos absolutamente, el capitalismo salvaje anglosajón, ¿está? Y una posibilidad de un sistema económico distinto construido desde la hispanidad que nunca existió, porque los ingleses dicen, tenemos que destruir esa posibilidad. ¿Por qué inclusive, no solamente Perón, sino Hipólito Yrigoyen, don Hipólito Yrigoyen declara el Día de la Raza? O sea, el primero que declara el Día de la Raza, el Día de la Hispanidad. Creo que en el mundo, ¿no? Que declara el día como día festivo y nacional, lo declara Hipólito Yrigoyen. Y lo efectiviza Perón, en el 47, Estados Unidos. La leyenda negra, en realidad, en el beneficio que le da a ¿cómo se llama? A Inglaterra en su lucha, y a Francia también, ¿no? Y a los iluministas, en realidad lo que es todo el pensamiento posterior a la Revolución Francesa, es que lo que es nuestra fe fundante, que es el catolicismo, es lo que planteó Gullo ahora sobre cómo sobre la religión afectó y se creó toda una leyenda sobre la misma religión también. Y eso saben que no la entiendo la leyenda negra, la verdad que no entiendo estoy ahí como Juan, no sé si se respondió la pregunta a Juan, si la anterior. No entiendo el propósito, o sería como una guerra cultural, algo así. No, es un problema económico. Claro. Económico. Estrictamente económico. Ojo, se transforma en un tema cultural después. De a uno, puede rescatar más o puede prevalecer o puede crear más o generar más condiciones económicas de su estado, de su Inglaterra, decís, en ese momento. La leyenda negra iba en contra, vamos a ver, en su momento, lo que es España y el conjunto de territorios era un imperio. De ahí que se dice que España no era imperialista, sino que era un imperio. Mientras que Inglaterra comenzó con el sistema imperialista, que es distinto. ¿Por qué? Porque Inglaterra lo que hizo fue colonizar. Inclusive Estados Unidos, fueron colonias, por eso se llama los ingleses, cuando se habla de Estados Unidos, los territorios de Estados Unidos eran colonias. Pero para Oscar, volvamos porque si no, no le encuentro el agujero al mate todavía. Entonces es económica. ¿Y cuál sería esa guerra económica? Estamos hablando de España y Argentina, por ejemplo. Porque sí, perdón. Es cultural. España, disculpa. Es una guerra cultural también, no solamente económica. No, pero eso es secundario. Apuntan a destruir la mentalidad y la idiosincrasia española. Pero eso como consecuencia, Mario. Está bien, bueno, pero apuntan a eso. Lo que apuntan es a que todo el oro que sale de acá se lo puedan llevar. No estoy tan seguro de todo eso. Bueno. O sea, hay una utilización de los libros de Bartolomé de las Casas. ¿Okay? Hay que diferenciar el momento que Bartolomé de las Casas escribe al momento que se piensa utilizar negativamente para España esos textos. Eso es una de las cosas que tenemos que diferenciar. Y por otro lado, lo que dice Juan Carlos,
me parece que está ahí el eje. El eje es económico. La batalla cultural que está proponiendo Mario como pensamiento no es una deriva de lo económico, sino que es una estrategia para lo económico. Así es. Porque nosotros, perdóname, Claudio, nosotros éramos territorio español, no éramos colonia. Bueno, por eso Claro. estoy acentuando eso en particular porque hubo leyes que proponían eso. En 1514. particular, por ejemplo, para tener una idea, Cortés tuvo un hijo con la Malinche, la Claro. famosa. Bueno, ese hijo, él lo llevó a España para hacerlo caballero. Esto es completamente distinto a lo que podría haber hecho un inglés, que es utilizarlo como una herramienta más, como un esclavo más, a ese ser que no tenía entidad para él, no era un hijo para él. Era una Yo eso en lo cultural lo entiendo, lo admiro y lo destaco. Ahora, ¿por qué San Martín hace lo que hace para sacar a los españoles de acá si eran tan buenos y era no éramos colonia? No. Porque cambió la parte filosófica. Cambió. Había un escenario que era Hispanoamérica Claro. y otro escenario que era Europa. Entonces acá se Porque a venía España una la guerra. empiezan a gobernar los Llega franceses. la guerra entre Gran Bretaña Los y Borbones. Francia. Empiezan Los Borbones son la cuestión. Los Borbones, Empiezan a gobernar los franceses, entonces cambia. Estos territorios pasan de ser parte del reino a ser un virreinato, una cosa que queda ahí medio abandonada. La descuidaron. ¿Y qué pasa? Los ingleses dicen, nosotros necesitamos ubicar nuestra manufactura y no podemos porque tenemos el tope de los gallegos que no nos dejan. Y ahí apoya ciertas facciones de las guerras independentistas. Por eso también había que subsumir la industria de acá. Esto era lo que hacían Claro, los ingleses. hay un antecedente. En los puertos del Pacífico y del Atlántico. Escuchémonos, compañeros. Escuchémonos. Para que sea directamente no haya subsidios. Está difícil, sí. Se entusiasma, Mario. Ahora, yo hago una pregunta. Ya uno, por favor. Está difícil. Franco, retoma la palabra. Si no nos cortamos a cada Termina, rato, no Franco. nos Una entendemos. cosita. Que hay un antecedente de que es Hernandarias de Saavedra, que es el primer caudillo criollo, hijo de españoles, nacido acá, que fue también designado protector de los indios y que fue uno de los primeros o uno de los antecedentes más fuertes de la lucha contra el contrabando esclavista por parte de un leal a la corona española. En ese sentido, justamente, cuando los anglosajones logran la revolución industrial, se hacen un poco los boludos con el tema de la esclavitud y empiezan con la perorata liberal de las consignas con las que después a nuestra burguesía medio como que la infiltran. Bueno, ahí Gullo habla de Bolívar, que peleó de la mano de los ingleses contra los españoles que tenían más soldados originarios que él. Así que nada, eso es multicausal. Es una cosa que se agarró, tiene una causa teológica, una causa económica, una causa estratégica, pero tiene muchas aristas y todas sirven a la misma causa. No entiendo la leyenda negra como desde el vamos, así Me de parece que completo. estamos llegando. Me parece que vamos llegando. Estamos llegando. Vamos llegando. Ya tocamos independencia americana, estamos llegando. De golpe, Yo como creo que que- me parece que hay algo de esto que se está poniendo en juego. Por ejemplo, lo que es el libre comercio. El libre comercio es una de las cuestiones que estuvo en juego en ese tiempo, justamente por lo que estando. estaba contando Oscar respecto a, ellos utilizan estas herramientas, o Darío cuando hablaba de empezar a utilizar su materia prima para trabajarla, ahí ellos no hacen libre comercio, sino que cuidan a su industria, la fomentan, la incentivan, la hacen crecer, y una vez que tienen industria suficiente, ahí sí dicen, vamos muchachos, libre comercio, o sea, déjenme exportar todo lo que yo tengo que exportar, ustedes importen todo lo que yo voy a hacer. Ese es el libre comercio que es el que se propone, y ese es Claro. eso es hasta hoy.
A mí lo que me Bueno, parece hablar de... Está bien, de esto- eso es un viejo truco, lo que más allá Ahora, del los vivos ejercicio son ellos, en histórico, realidad. más allá del ejercicio histórico, si el propósito es observar con claridad que es una viejísima estrategia que se reitera a lo largo de la historia, es decir, primero desarrollarse, por ejemplo, eso lo ha incluido, lo han hecho los canadienses, lo han hecho los norteamericanos, un montón Sí, de Carlos, países. pero a lo que yo apuntaba es a la infiltración cultural. O sea, nosotros pensamos acá en Argentina que el libre comercio es algo sano por sí, como si fuera algo como un maná, como algo que tiene que ser. Es libre comercio. Los seres humanos vamos hablando y vamos libre comerciando. Y todo falso. Es todo falso. Por supuesto, pero yo entiendo, Ese es Claudio. uno de los puntos. Y otro de los puntos de rescate de la hispanidad es la cuestión del cristianismo, el bien común, y ver al otro como un ser humano más. Mirá todas las condiciones que se ponen en juego. O sea, la leyenda negra sirvió para eso. Claro. Para demonizar eso. Total. Yo creo que hay algo más importante en todo esto que a mí me preocupa mucho, ¿no? La leyenda negra la entiendo. A ver, la leyenda negra es una fake news. Claro. Que el revisionismo histórico ahora está deshaciendo, digamos. Todo ese ovillo que se creó es un revisionismo, se está deshaciendo. ¿Sabes lo que pasa, Jorge? Que a mí, desde mi punto de vista, puede ser equivocado. Te digo esto nomás para que desarrolles lo que estás diciendo. A mí no creo que en mi vida me haya afectado la leyenda negra, por lo menos en ningún concepto de mi visión argentiniana. ¿Seguro? O lo que quieras llamar. ¿Seguro? Totalmente. ¿Seguro? Ahí llego. Es lo que creo, puedo estar equivocado. Te afecta. Pará, Jorge, vamos a hacer preguntas entonces. Déjame terminar la idea. Que termine Jorge. Me preocupa algo que lo estoy viendo entre líneas. Sobre todo porque Gullo, en determinado momento, él se explaya y llega a hablar, como dijo Franco, de San Martín y de Bolívar. Y ahí es donde se me agrieta todo, porque si uno investiga a fondo, y yo me gustaría tenerlo a Gullo para preguntarle, está y a San Martín ni hablemos. Claro, está poniendo en duda toda la historia oficial con respecto a Bolívar y a San Martín. Y él, en un momento dado, alguien le hace una pregunta sobre eso y ya se desvía. Dice, no, pero ellos tenían buena voluntad, en realidad los usaron, los engañaron. Entonces, bueno, hay que reescribir la historia. O sea, es terrible este punto en la leyenda negra, que yo creo que es el meollo de la cuestión. Hay un punto. Sí, seguro que es terrible. No, pará. Hay un punto sobre San Martín. Que habla cuando tiene los diálogos con Belgrano. La fe fundante siempre fue respetada por ambos. Por Bolívar no, pero por ambos, tanto por San Martín como por Belgrano sí. Y eso no es porque sí. ¿Vale? Eso es una de las cosas. Y la segunda cosa, que los dos pretendían un rey inca para mantener los territorios unidos. Los dos. ¿Vale? San Martín también lo quiso. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que la visión del territorio unido, la visión de la unidad americana la tenía San Martín. ¿Vale? Bolívar recién comprende esto al final. Al final entiende que en realidad... Claro, y le pegan una patada en el culo al ser unionista. Exacto. Le pegan una patada Dicen que en Guayaquil, cuando se encuentran, San Martín le avisa y le dice, me bajo. Jugamos para los ingleses. ¿Sí? Porque estamos jugando para los ingleses. Exactamente. Claro, esa es la cuestión. Eso es clave. Bueno, eso es clave. Claro. Exactamente. Y la clave. O sea, que la leyenda negra, en definitiva, que era un escenario en realidad europeo, se trasladó de Europa para acá. Era el cambio que hubo entre la reina Isabel, el catolicismo, la comunidad y la nueva ideología que implementaron los ingleses.
que era 4 ricos se quedan con todo. Esta es la cuestión que hasta hoy nos tiene flagelando. La leyenda negra, el efecto de la leyenda negra es Milei, loco. Estamos repitiendo la historia, estamos repitiendo toda esta campaña de supuesta liberalización e independencia de España. ¿Pero de cuál España? En la época de San Martín y Belgrano había 2 Españas. Este es el problema. Una representaba a un poder que era británico, y así está España hoy, y La otro Borbona. representaba a un poder diferente. La Borbona. Esto tengo que poner en la cabeza. Bueno, pero el tema era, como alguien dijo por ahí, ¿para qué nos independizamos? Perdóname, Jorge, lo dice Ayerbe. Yo estuve, la verdad que aprendí mucho con Ayerbe también. Toda la cultura que adoptan nuestros próceres, entre comillas, es la cultura francesa. Y toda la cultura de nuestros próceres que adoptan en la parte económica y comercio es de Inglaterra. Esto es importantísimo. Entonces la leyenda negra está basada en esto. Por eso, a ver, no sé, Abel, ¿vos escuchás lo que estamos diciendo? Lo que no entiendo es, ¿cuál sería la otra solución? Si no era la independencia de España, ¿qué era? ¿Seguir perteneciendo a España? No, Hispanoamérica completa. Pero eran contradicciones externas a Hispanoamérica. Era una lucha, un escenario que se daba acá, pero de una guerra que se estaba dando en Europa. Esto es lo que hay que tener claro. Vos decís un país entonces de Estados Unidos hacia abajo, todo un solo país. Totalmente. Claro. ¿Qué hizo Estados Unidos? La hispanidad. Pero eso, a mí me parecería una locura eso, porque sería un quilombo infernal. Seríamos la India como ahora, que nos están peleando todo contra todo. Fue eficaz. En la época Al contrario, a ver. En la reina Isabel, hasta que gobernó, había una comunidad acá, viejo. Esto es lo que no se entiende. Una comunidad inclusive con elecciones, con formas muy particulares, no es la democracia que vivimos hoy. Hay que defender esa parte de la historia donde los españoles nos consideraban españoles. No es como la conquista británica donde tienen colonias. Hasta ese momento. Ahora después vino todo ese despelote para que nuestros próceres eligieran de un lado o del otro. ¿Del lado británico y francés o del lado nuestro nacionalista español? Esta es la clave. Esa es la contradicción principal. A mí me da la sensación de que España cambia su política exterior y ahí es cuando empieza a tener problemas. Pero perdió la guerra con Gran Bretaña, ese es el problema grave. En realidad es cuando se pierde la casa de los Habsburgo, ¿vale? Cuando cae la casa de los Habsburgo, los franceses y los ingleses coronan un rey Borbón. Y ahí cambia España, cambia su política, cambia. En eso tiene razón Juan. Ahí cambia la visión del mundo, cambia la visión de lo que eran los territorios americanos, cambia todo. Sí, a mí lo que me gustaría entender, ¿qué pretendemos nosotros a cambio de lo que está mal? ¿Cuál sería el ideal de eso que no me sigue sin cerrar? El tema es... A ver lo que dice, ¿para qué nos independizamos? Si la leyenda negra lo que dice es que fue una fake y que todo hay que hacer un revisionismo, porque en realidad los buenos eran los españoles, la leyenda rosa, digamos. ¿Para qué nos independizamos, San Martín y Bolívar? Si en realidad la pregunta del millón es esa, ¿para qué nos independizamos? Si todo era tan color de rosa. Estoy haciendo el abogado del diablo, ¿no? O sea, volvemos, lo que se dio no es verdad, porque lo que se dio fue la ruptura de los virreinatos, ¿vale? Argentina ahí no existía, así que ni existía nada. Bueno, sí, está bien, eso está bien. ¿Vale? O sea que todavía éramos independientes de ¿qué? De España, pero aquí había porciones de territorio, inclusive lo que posteriormente es Argentina, eran porciones de territorio. No existía esa Argentina. Sí, esa la termina el puteado Roca. El Perú. El puteado Roca es el que termina. El puteado Roca es el que termina de determinar las fronteras de lo que es la Argentina que hoy vivimos. ¿Vale?
Pero hasta ese momento... Bueno, que dicho eran- sea de paso, ese sí aniquiló indio a Trochimoche y parece como que ahora eso no es problema. Volviendo. Pero bueno, entre paréntesis. Sí, no, y la leyenda Vol- negra la arrastramos también hasta la causa Malvinas, ¿no? Que se desvincula la causa nacional, como nacional justamente se la vincula a la dictadura militar, diciendo que, bueno, lo teorizó un francés también, justamente, ya que estamos. Dice, si desvinculamos Malvinas de las causas nacionales, hacemos que se deje de reclamar como tal, relacionándola al episodio oscuro de la dictadura militar. Entonces vas arrastrando leyendas negras. No es que es una leyenda negra. Tenés la de... Excelente, estoy de acuerdo. Una cosita. Y La, no, de y también Roca, la de Roca, Abel, vos no lo digas mucho en voz alta porque no podemos reclamar Malvinas sin Roca. A la No, y hora aparte de... otra cosa, Franco, arreglemos esto de que Roca mató a los indios porque sí. No es verdad, hermano. Roca a quien atacó fue los araucanos, que fueron los que estaban exterminando a los tehuelches. Que llegaron en el A ver si nos 1700. entendemos, hermano, porque si no, no entendemos un carajo. La historia está tan tergiversada que te cuentan lo que se quiere, Las tanto de cautivas. un lado como del otro. las cautivas, la gente que secuestraban y se la llevaban a la toldería. Claro. Le cortaban las plantas de los pies para que no se pudiera, para que no se fuera. Sí, pero te digo, con todo cariño, y Oscar, sobre todo, el sistema español de rey, del gobierno del rey, cómo el rey elige al presidente, yo perdón, pero me quedo con el inglés. Cómo se elige el primer ministro y cómo se gobierna Inglaterra. Yo no me quedo con ningún España- rey, hermano. No se damos- Bueno, yo tampoco, yo querido rey no soy. Escuchen, yo estoy en contra de la leyenda me da negra, igual. así que, ¿qué rey? Que a vos te guste- que a Querido vos te rey, las guste el pelotas inglés. diría. Es un dato Porque a social. vos te de guste moda. más el inglés que el español, a mí no me gusta ninguno de los dos. ¿Cómo? No, yo estoy eligiendo otros dos malos. No dije que yo quiero rey. Lo que están hablando de leyenda negra son ustedes, ¿eh? Yo ya planteé mi posición. No, yo quería remontarme esto de lo filosófico, lo cultural, es decir, en la Edad Media las tierras eran de uso común, las tierras eran de uso común y el uso sobre las tierras se discutía, es decir, se debatía y se definía en las aldeas qué hacer con los bosques, cómo utilizarlos, y eran de uso común. Eso, digamos, respecto a lo que decía, la balcanización de las provincias y el uso de los recursos naturales es producto de la reforma constitucional del 95. Es decir, se agregó, la democracia agregó esa, digamos, esa posibilidad de que cada provincia dispusiera a su antojo digamos, del recurso natural, que es estratégico a nivel de naciones, o eso tiene que estar planificado en base a una decisión nacional. Eso es lo que decís, Darío, es verdad. La balcanización, esa balcanización argentina es infinitamente más importante que la balcanización que sufrió América, que con todo cariño, a mí, yo la disfruto esta variedad de peruano, colombiano, venezolano, brasilero, chileno y todo el grupo. Yo la disfruto, para mí me parece genial. Ahora, la balcanización interna en la Argentina es catastrófica para todos nosotros y más para nosotros que somos peronistas. Sí, yo comparto, Entonces, de estas pero cosas sí tenemos que sea hablar. muy parecido, A ver, la disgregación. Posiblemente sea muy parecido lo que pasó en América con ahora la provincialización y los feudos que empiezan a aparecer. Bueno, eso es anglófilo, eso es anglófilo. Está Justamente. tratando de que los indígenas se independicen. A ver, amigo, Claro, hace tiempo claro. están tratando de que los pueblos indígenas, naturales, no sé cómo decirlo porque no quiero ofender a nadie. Esto es lo que tratan de dividir para reinar, amigo. Esto es una cosa. Bueno, Como 2-4.